Bienvenidos a una nueva sesión en Práctica Test. La sesión de hoy corresponde a analizar el tema el individuo en el tránsito. Acabamos de saludar a todos los que están conectados y leímos algunos mensajes que ya estaban acá recién partiendo la sesión. Y los voy a repetir para que queden aquí, todos lo puedan saber, porque Roberto Jofre nos cuenta lo siguiente. Buen día, profe. Solo paso a saludar y agradecer. No me conoce, pero estuve toda una semana como compañía en las clases grabadas y podcast. Ayer pasé mi prueba teórica al primer intento, con un error solamente, en Puente Alto. Roberto, un abrazo gigantesco. Estábamos recién comentando que poder utilizar todo el material grabado es muy bueno, pero requiere de parte de uno ser un poquito metódico. En la medida del tiempo que uno tenga disponible en el día, entre trabajo, estudio, familia, todo lo que haga cada uno, tal vez debe ponerse pequeñas metas. Decir, hoy voy a revisar el primer tema, voy a hacer un test, o un test en la mañana y otro en la tarde, etcétera. Así para ir avanzando paso a paso. Así que súper bien, Roberto, te pasaste. Marlon Romero. Buenos días, saludos a todos. Entro para agradecer el tiempo y decirles que acabo de aprobar en la Municipalidad de Ñuñoa. Practiquen con el TLC, es efectivo. Test, libro y clases. Súper bien. Felicitaciones, compañeras, dice Camila. Ahí les manda saludo a todos. Muy, muy bueno. Entonces nos vamos a ir ahora a nuestro tema. ¿Ya? Permiso. Creo que suena bien, no tenemos problema. Hola, profe, consulta. Qué buena pregunta. Mira, Janet Sánchez nos está preguntando lo siguiente. Dice, hola, profesor, consulta. ¿Uno estaciona tiene que prender las luces intermitentes? Esas luces, Janet, el botón que tiene un triángulo que enciende las 4 luces intermitentes del vehículo, ¿ya? Es de emergencia, ¿de acuerdo? Y acá en Chile la hemos usado por mucho tiempo como luces de estacionamiento, pero no son de estacionamiento, son de emergencia, ¿de acuerdo? Entonces uno debería encender luces de emergencia que en los vehículos que tienen todavía la luz aquí en la palanca, ¿cierto? Es el primer clic. Normalmente son unas luces muy bajitas. Esas luces son de estacionamiento. ¿Bien? No, son las mismas. ¿Ya? Ahí vamos a esclarecer todas estas dudas en la clase. Miren, fíjense bien, de la pauta del examen práctico. Ya hay gente que ha estado hartas veces. Voy a empezar a marcar, explicar esto, y voy a apuntar hacia allá justamente, porque ahí es donde se generan muchas dudas. Miren, con verde voy a marcar encima. El próximo viernes nos corresponde la clase de el examen práctico. O sea, ahí analizamos el test, no, me refiero al examen, a la pauta del examen práctico. De hecho, hicimos un nuevo artículo en Práctica Test, donde ustedes pueden encontrar paso a paso cuáles son las faltas leves, graves, y lo vamos a utilizar en ese día, para que ustedes lo conozcan y puedan descargar la pauta, etcétera. Bien, hoy nos corresponde el individuo en el tránsito. Y miren esto, qué conexión entre esa imagen y esta imagen de acá. ¿Ya? Por supuesto, para muchos puede ser una muy buena conexión y no hay ningún problema. ¿Ya? Ningún problema, vamos a saludar al tiro, Jocelyn. Porque obviamente mucha gente quiere compartir con su familia o con amigos, etcétera. Ahora el tema es que cuando se mezcla con conducción, ahí hay problemas. Y eso va a ser uno de los centros de nuestra conversación hoy día, porque nuestro tema es una de las partes que apunta a preguntas de doble puntaje, es uno de los hechos donde está en riesgo la vida, o es una de las causas de la mayor cantidad de muertes en siniestros viales, accidentes de tránsito, ¿cierto? Y queremos analizar este tema de las medidas, la clasificación, el delito, etcétera, etcétera, ¿ya? Así que vamos a ir a eso, pero sin antes no podemos avanzar sin saludar a alguien que nos habló acá, que se llama Jocelyn Mesa Ramírez. ¿Cómo está, Jocelyn? Hola, quería compartir mi alegría. He pasado miércoles, pasé mi examen en la Municipalidad de San Miguel, me falta el examen práctico.
Ahí está Jocelyn. Muy, muy bien. En la Municipalidad de San Miguel. ¿Alcanzaste a ver, Jocelyn? Me falta el examen práctico. Tenemos la ruta, el circuito de San Miguel. Está. Está en práctica test. Lo puedes buscar en YouTube también. ¿Ya? Para que te sea muy útil. Un abrazo, Jocelyn, y felicitaciones. Claro, Paola, eso pasa. El tema complicado es cuando se mezcla con conducción, ¿cierto? Fernanda Sea nos dice, Fernanda, hola, muy nerviosa. Ya me toca dar la prueba el 22 de octubre acá en la comuna de Laja. Mira qué bien. Profesor, buenos días. ¿Qué son los frenos y los servofrenos y los frenos ABS? Ya, ABS lo explicamos normalmente, pero te lo cuento muy rápido. Los frenos, si tú imaginas los frenos de una bicicleta, por ejemplo, que apretan la rueda, ¿cierto? Para que deje de girar. Eso es en simple el funcionamiento de un freno. ¿Qué es lo que provoca eso? Si tú vas en bicicleta y frenas de golpe, por ejemplo con la rueda trasera, muchos jóvenes antes ya lo hacían para hacer alguna maniobra y marcar. Bueno, al hacer eso, como las ruedas se bloquean, tú literalmente, se dice así popularmente, patinas, ¿cierto? Cuando eso pasa en un vehículo, pierdes el control del manubrio, porque como el vehículo se está deslizando sin girar las ruedas, ¿ya? Tú no tienes control, porque no puedes maniobrar. Entonces, los frenos ABS, ¿qué son? Se dieron cuenta, los que desarrollaron esto, las investigaciones, de que si bloqueaban el neumático en la rueda, luego la soltaban y luego la bloqueaban muchas veces, repetidas veces, muy rápido, ¿qué es lo que iba a pasar? Iba a avanzar como entrecortado. Entonces, cada fracción de segundo que tuviese adherencia y que se soltara el freno, yo iba a poder estar maniobrando. Entonces tú tienes mucho mayor maniobrabilidad con los frenos ABS. ¿Qué hace el ABS al final? Cuando frenes de golpe y el pie se te vaya al fondo en un vehículo con ABS, que desde octubre va a ser obligatorio en todos los vehículos nuevos que se vendan en Chile, pisas a fondo, el pedal se va un poco más allá y se siente una especie de vibración. Suena trrr, porque cada uno de esos golpes que yo hago, ¿ya? De sonido, taca, 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 el freno está presionando y soltando, presionando y soltando, presionando y soltando, etc. De esa manera, el freno ABS, ¿ya? Provoca que tú tengas mayor control. ¿De acuerdo? Ya. Aquí Henry nos dice, buenas tardes, profe. Es Henry Poyer, ¿cómo estás? Estuve viendo las clases 2 semanas y haciendo muchos test por tema. Ayer presenté en Calera de Tango, qué lugar más lindo también ese. Y aprobé, hoy fue la práctica y ya tengo mi licencia. Muchas gracias y éxito para todos. Henry, un abrazo. Que no sé si lo leí muy rápido tu mensaje, pero lo siento así, como muy alegre. Yo creo que tú estabas muy contento. Eso transmites con lo que nos acabas de escribir. Joseph, sí, la tenemos pendiente, es una de las más importantes por cantidad de habitantes, o sea, gente que la busca. Mucha gente la requiere, ¿ya? Pero ha costado un poco porque no hemos logrado tener exactamente cuál es la ruta para poder hacerla de buena manera, ¿ya? Pero tú sabes que hay partes que pueden ser guiadas, otras partes más libres y puede variar. Lo que nosotros tratamos de presentar siempre es la ruta más común por donde te llevan. Todavía no pago, pero ahí siempre damos la libertad de decirnos, por favor, grábenla de tal lugar, por favor, grábenla de tal lugar. Nuestra idea es culminar prontamente la región metropolitana, que ha tomado harto tiempo ya, más de un año, no solamente un tiempo así, y después ya empezar, ojalá, a extendernos por Chile. Entonces, ¿listos? Vamos ahora. De nada, Pau. Sacamos esto y nos vamos a nuestro tema de inmediato para comprender de qué se trata esto. Entonces, miren, vamos a usar una noticia, pero la voy a detener al inicio. Después voy a dejar que avance y después voy a sacarla para que entremos en nuestro tema. Miren, aquí viene. Ahí ya apareció. ¿Por qué lo quiero mostrar con noticia? ¿Ya? Aquí vamos a usar nuevamente nuestro marcador de fuente para decir que es este medio. ¿Me quedó marcado? Ahí está. El tema del que se trata esta noticia es vital para lo que nosotros tenemos que comprender hoy día. ¿Ya? Recuerden que en el individuo en el tránsito
se habla sobre el alcohol en la conducción. Eso nos lleva a la ley de tolerancia cero y a la ley Emilia. Y a comprender estas medidas de cuando uno está en un estado o en otro. Y esa discusión de esos estados, ¿ya?, producto del alcohol, es lo que tenemos que analizar. Voy a escuchar el inicio de lo que dice esta periodista y lo detengo. ¿Listo? A ver si resulta bien. Atentos. Hace 5 años entró en vigencia. Si suena pero se repite. Ahora bloqueé un dispositivo y no se va a repetir. Hace 5 años entró en vigencia la ley Emilia, que sanciona a conductores en estado de ebriedad. Sin embargo, los casos de quienes manejan bajo la influencia del alcohol no son considerados dentro de esta ley. Y es precisamente... ¿Se dieron cuenta? Cuando salió esta noticia, la ley Emilia ya llevaba 5 años. Y sancionaba a un tipo de conductor que estaba en un estado etílico, pero no a otro. ¿Lo escucharon bien? ¿Cuáles eran los sancionados? A ver si lo pueden escribir en el chat rápidamente alguien que se dio cuenta. ¿Cuáles eran los sancionados con la ley Emilia? En estado de ebriedad, Ignacio Cuello, seco. María Valecillos también, estado de ebriedad. Entonces cuando uno, y Babita ella no está dando el detalle, ¿cierto? 0,8 hacia arriba. Entonces, cuando uno dice, no, pero es que en Chile tenemos la ley Emilia. Si alguien conduce ebrio y choca, mata a una persona, se arranca, y todo eso que está terrible, uno dice, la ley Emilia al menos va a hacer que esta persona tenga 1 año de cárcel, etcétera, etcétera. Pero solo es para quien está en estado de ebriedad y quien está bajo la influencia del alcohol. ¿Qué significa? Que bebió menos, aunque es relativo, porque depende de estatura, contextura, índice de masa corporal, género, etcétera. Es muy variable. Pero imaginemos que esa persona que marca menos, bebió menos. ¿Eso lo hace un poco más responsable? Si en 2 casos hipotéticos, una persona bajo la influencia del alcohol y otro en estado de ebriedad, ambos matan a alguien, en ellos podríamos hacer esta distinción. Este bebió menos, este bebió más. Podría ser. Pero ¿qué importa? Nada de responsable. Pero ¿qué importa si finalmente los dos mataron a una persona? ¿Cómo podríamos clasificar si esta vida vale más que esta? Entonces es una gran discusión. Son culpables, al final el resultado es el mismo. Paola, excelente. Pero para la ley no. Entonces ahí es donde está el tema, que aparte del criterio, obviamente, con el que analizamos, es lo que tenemos que usar para hacer esta distinción y aprenderlo. Malo, dice Paola. Y con mayúscula lo dice la Pao. Estoy de acuerdo contigo, Pao. Entonces ahora escuchemos la noticia y démonos cuenta de esta distinción y cómo muchas autoridades, personas de liderazgo respecto a la educación vial en Chile, van dando esta misma direccionalidad que dice Paola. La noticia nos va a ayudar después para ver las fichas de la ley Emilia, la ley de tolerancia cero, e ir reforzando esto y ayudando a nuestro cerebro a comprenderlo. ¿Listos? Ahí va. Hace 5 años entró en vigencia la ley Emilia, que sanciona a conductores en estado de ebriedad. Sin embargo, los casos de quienes manejan bajo la influencia del alcohol no son considerados dentro de esta ley. Y es precisamente esa cifra la que ha aumentado en estos últimos años. Camila Araujo tiene más detalles en el siguiente informe. Tolerancia cero, ley Emilia, medidas que se han implementado en los últimos años y que buscan evitar el consumo de alcohol en los conductores, disminuir la cifra de accidentes de tránsito por esta irresponsable conducta y sancionar de forma más drástica a quienes conducen en estado de ebriedad. Pese a eso, en los últimos años, desde la entrada en vigencia de la ley Emilia, se ha detectado un importante aumento de muertes por conductores bajo la influencia del alcohol. Si en 2015 se formalizó solo una persona, en 2018 fueron 26. También creo que es una alerta que nosotros hemos tratado de levantar hace tiempo, de que hay que volver a pensar la ley de tolerancia cero. No puede ser que existan aún vamos a decir, imputados de primera y segunda clase. O sea, esto es una cosa que se tiene que discutir, se tiene que poner los antecedentes de la OECD y bajar a 0.3 como en otros países.
Y es que según la ley de tránsito, el estado de ebriedad se define cuando el nivel de alcohol es igual o mayor a 0,8 gramos por litro de sangre, mientras que la influencia del alcohol significa que la presencia de alcohol en la sangre es mayor a 0,3 y menor a 0,8 gramos. Y es precisamente este último caso que ha aumentado y que no es considerado dentro de la ley Emilia. Todos los conductores alcoholizados tienen que ser tratados de igual manera. Indistintamente de la cantidad de alcohol que tenga en el cuerpo, si un conductor alcoholizado mata a una persona por la condición de conductor alcoholizado, la verdad es que creemos que no tiene por qué haber una diferencia, el muerto es el mismo. Nueva ley Tolerancia Cero de Alcohol y Conducción. Ministerio de Transporte y Telecomunicaciones. Cambios en la legislación, endurecer las penas. Desde el Servicio Nacional para la Prevención y Rehabilitación del Consumo de Drogas y Alcohol, más allá de una modificación en la ley, lo importante es un cambio cultural. Y en la mañana. Las leyes por sí solas no bastan. Lo que tenemos que hacer es un gran cambio cultural donde entendamos que debemos poner en el centro nuestro cuidado no solamente nuestra integridad física, sino que también la de los demás. El conducir no es un derecho, es una gran responsabilidad. Que las personas tienen que tener absoluta conciencia de que el consumo de bebidas alcohólicas cuando se conduce afecta la capacidad de las personas para reaccionar, afecta sus reflejos. Un llamado de alerta y sobre todo a tener responsabilidad en estas fechas. Desde Senda anunciaron que se intensificarán las fiscalizaciones, 100 operativos que ya comenzaron este jueves y más de 24.000 controles de alcohol y de 5 tipos de drogas, medidas que se implementarán durante fiestas patrias a lo largo de todo el país. Perfecto, ahí estamos. Y ahora, antes de ir al tema, vamos a especificar esto de la ley Tolerancia Cero y de la ley Emilia. ¿Ya? Acá está. Ahí va. Entonces, fíjense bien. Primero, déjenme ver esto. Sí, aquí vamos a comenzar. Ya, lo primero respecto a cómo actuar en un siniestro vial. ¿De acuerdo? Es importante, ¿por qué? Porque después vamos a hablar qué pasa con el que no actúa así. Y además está mezclado con consumo de alcohol. Entonces, lo primero que debemos hacer en caso de un accidente de tránsito, siniestros viales se llaman ahora, ¿ya? Es detener la marcha, si es que yo estoy relacionado con el accidente, ¿de acuerdo? Luego, prestar ayuda al afectado. Si no estoy relacionado y además puedo prestar ayuda, genial, muy bueno sería, ¿cierto? Y dar cuenta a las autoridades del hecho. Fíjense abajo, el no cumplir, miren lo que está acá, el no cumplir estas obligaciones, el conductor comete delito de fuga del lugar del accidente, aunque no haya consumido alcohol. Igual es delito de fuga, ¿ya? Así que es súper importante establecer eso. Siguiente. Ahora sí, nos vamos a esto que siempre trato de no analizarlo ni de manera irónica, ¿ya? Pero, y tampoco es un tema de estar peleando con la norma o con las leyes establecidas. No, pero sí tener un nivel, ¿de acuerdo?, de criterio al respecto. ¿De qué? De que esto es lo más importante que tenemos que aprender de la ley de tolerancia cero, esta clasificación, con la cual, por supuesto, siempre nos va a pasar que no vamos a comprender bien qué significa esa palabra, ¿ya?, que estoy marcando ahí, cuando en realidad aquí hay un poco más que cero. Bien, 0,0 es igual a 0 para un matemático, 0,31 no es igual a 0 para un matemático. Espero que todos tengan más o menos ese análisis. Entonces, vamos a revisar de qué se trata esto. A grueso modo, para aquel que nunca ha analizado esto, que le enreda, que es complicado, porque yo sé que hay gente que lo entiende súper bien, ahí lo dijeron rápidamente, se lo saben y ni un problema. Pero para reforzar desde cero al que hasta le molesta aprenderse esto, porque en realidad es un poco extraño. Primero, vamos a decir que hay dos estados, ¿bien?, que están relacionados con el consumo de alcohol. El primer estado, ¿ya?, que significa que bebió una persona, tiene que marcar
una cantidad de gramos de alcohol por litro de sangre en el siguiente intervalo, entre 0,31 y 0,79 gramos de alcohol por litro de sangre, una persona va a ser considerada bajo la influencia del alcohol, que es lo que está aquí. Pero si esa persona consume desde 0,8 en adelante gramos de alcohol por litro de sangre, va a ser considerada una persona en estado de ebriedad. Entonces, para ver esta tabla, que también les digo, podría para algunos ser un poco enredada o molesta, tenemos toda esta primera clasificación para quien es considerado bajo la influencia del alcohol. Entonces, alguien que ya tiene de 0,31 hasta 0,79 gramos de alcohol por litro de sangre, conduce, ¿ya?, y genera un accidente de tránsito, un siniestro vial, sin daños o lesiones a ninguna persona, la primera vez va a tener un tiempo de suspensión de 3 meses de licencia. Pero si genera lesiones gravísimas o la muerte, la primera vez que lo haga, bueno, y cuando lo vuelva a repetir, porque aquí no hay más opciones, va a tener una suspensión de 3 a 5 años, aparte de la pena, dependiendo de lo que decrete un juez, ¿cierto? Y hasta ahí, y se acabó. Eso es bajo la influencia del alcohol. Ahora vamos a pensar qué ocurre en estado de ebriedad, porque normalmente uno, antes de estudiar el libro del nuevo conductor, tal vez creía que estado de ebriedad era siempre lo mismo, que no estaba esta diferencia. Por eso alguien decía en la noticia, podríamos decirlo así, personas alcoholizadas de primera y segunda categoría. Y les cuento que la persona que apareció ahí, que era la presidenta de la Fundación Emilia, es la mamá de Emilia. Y Emilia, para todo el que no lo sabe, por supuesto, es una niña que murió en un accidente de tránsito. La familia, papá, mamá, hija, iban en el vehículo y un conductor ebrio los chocó y mató a Emilia. Así de fuerte y crudo es ese hecho. Y sus papás, en una gran cruzada, lograron impulsar y liderar el tema de la ley Emilia, y existe la Fundación Emilia, y es una de las cosas que han logrado hacer avances en esto. Bien, entonces vuelvo al estado de ebriedad. 0,8 en adelante, estado de ebriedad. Si provoca un accidente sin daños ni lesiones, la primera vez, pero por estar ebrio, que imagínense cuál será la diferencia de una persona con 0,79 y con 0,8. ¿Será una gran diferencia en realidad? Tal vez una persona que le tomaron el test en un horario, si avanzamos un intervalo de tiempo, podría marcar 0,79 y no 0,8. ¿Ya? Entonces esa persona la primera vez le suspenderían la licencia por 2 años. Si lo hace por segunda vez, también sin daños ni lesiones, por 5 años. Y si vuelve a generar un accidente de tránsito por tercera vez, eso es lo que yo no entiendo, entre el 0 y 3. Hay un enredo matemático aquí la gente que le puso este título a esta ley. Si lo hace por tercera vez, se cancelaría su licencia. O sea, en el fondo, una persona tiene chance, y así lo voy a decir, aunque quede grabado porque la verdad es complejo, de chocar 3 veces en estado de ebriedad para recién perder la licencia de por vida. ¿Ya? Luego, ¿qué pasa si esta persona genera lesiones gravísimas o la muerte? La primera vez, inhabilidad para conducir de por vida. ¿Ya? Esa es la primera. Así es que, extraño lo que hay acá, extrañísimo, por supuesto, muy, muy extraño. Voy a borrar todo y voy a volver a marcar solo para recordar y reforzar. ¿Qué vamos a decir? Que hay 2 estados que tienen que ver con el consumo de alcohol. Uno se llama bajo la influencia del alcohol y tiene distintos tiempos de suspensión dependiendo de la reincidencia y de la cantidad de veces que se genera un accidente de tránsito. El segundo estado se llama estado de ebriedad, ¿ya?, que es de 0,8 en adelante. Y dependiendo del tipo de accidente que provoque y la reincidencia, es el tipo de sanción que tiene respecto a la suspensión, aparte de las penas de cárcel que podría determinar un juez, en base a la ley. Entonces vamos a ver ahora qué pasa con la ley Emilia. Vuelvo atrás. Esta era la ley de tolerancia cero, que de cero no tenía mucha, pero ley de tolerancia cero. Nos vamos ahora a la ley Emilia. Y en la ley Emilia, ¿qué es lo que se establece? Primero, aquí está, ¿qué estableció como delito la ley Emilia? 1. Lesionar gravemente o provocar la muerte de una persona conduciendo en estado de ebriedad.
Eso se tipificó como delito desde la ley Emilia en adelante. Antes no era delito, aunque no lo crean. Negarse a realizar alcotest. ¿Bien? Eso antes tampoco era delito, y desde la ley Emilia en adelante se transformó en delito. Y fugarse del accidente tampoco era considerado delito, y desde la ley Emilia en adelante se empezó a considerar un delito. O sea, lesionar, dañar, provocar la muerte, negarse al alcotest o alcoholemia y fugarse del lugar. ¿Ya? Todo eso considerado delito. Ahora, ¿cómo son las penas de cárcel en el contexto de la ley Emilia? Vamos a analizar. Primero, ahora se va a dividir el mismo esquema que hicimos antes de dos opciones entre lesiones gravísimas o la muerte. ¿Ya? Siempre pensando en conductores que provocan esto, aquí está abajo muy bien explicado, en estado de ebriedad. Dice, las penas se aplican para conductores que ocasionen accidentes en estado de ebriedad, no bajo la influencia de alcohol, desde 0,8 gramos de alcohol por litro de sangre. Entonces, si esa persona provoca lesiones gravísimas, ¿cierto? Va a estar al menos 1 año en la cárcel. Eso es lo que busca la ley Emilia como un piso. Y luego 3 años y 1 día a 5 años podría ser la pena de cárcel final, ¿ya? Estando ebrio y provocando lesiones gravísimas. Ahí podemos considerar tal vez un daño permanente a una persona. Eso sería considerado una lesión gravísima, ¿cierto? Luego, si provoca la muerte, va a estar al menos 1 año en la cárcel también, y las penas pueden ir de 3 años y 1 día a 10 años, o de 5 años y 1 día a 10 años. Bien, lo dejo ahí como un refuerzo. Y eso es respecto a la ley de tolerancia cero y la ley Emilia. Vamos a nuestro temario. Aquí está temario y luego preguntas. Temario primero. Voy a abrir el temario. Listo. Lo voy a agrandar. Ayer alguien me decía porque estaba en celular. Ahí está. Entonces, de toda la información que hay acá, respecto a el individuo en el tránsito, ¿bien? Nos centramos en el alcohol y en la ley Emilia, ¿cierto? Voy a marcar aquí. Nos centramos acá porque está en riesgo la vida, porque son preguntas de doble puntaje, porque son delitos, etc. ¿Bien? Pero lo que está alrededor también es muy importante. Conectado con el tema del alcohol, aparece el tema de las drogas y estupefacientes, también las drogas legales, que son los fármacos utilizados normalmente en tratamientos, pero hay gente que se automedica. Luego tenemos otros efectos que ya no son por agentes externos, químicos, como los medicamentos, sino que cansancio, sueño y fatiga. Y hay un detalle aquí de los conductores con experiencia. En toda esta primera parte, está aquí arribita, ¿ya? Se detalla las exigencias. Ese es el detalle importante. Denme un segundo y voy a eso. Ya, acá estoy. Entonces, nos vamos a centrar, fíjense muy bien, ¿ya? Ahí veo que están hablando con regla de 3 segundos, etcétera, etcétera. Nos vamos a centrar en esto. ¿Qué es esto? Las grandes exigencias que se requieren para conducir. Aquí alguien va a decir, pero profe, no me asuste. No, sino que simplemente, mira, empieza a ver los conceptos que hay acá, equilibrio emocional. Y es muy simple, alguien va a decir, pero yo no me siento bien hoy día. Es un detalle, pero ¿a qué me refiero? Una persona en general que no tiene un equilibrio emocional debería conducir. Es una pregunta, ¿cierto? Por ejemplo, una persona, la presión del grupo, que cede a la presión del grupo constantemente, ¿sería seguro? Mira, Paola había dicho que no. ¿Sería seguro un conductor así? Que cede a la presión del grupo, ya vamos. Ese tipo de cosas. Oye, tómate una cerveza, si no pasa nada, tómate 2. Oye, con 3 no hay que tener nada si manejáis lento. Ya ni controlan. Esa es la nueva frase. ¿Ya? ¿Cierto, Pau? Fíjense bien, esa es la nueva frase que tal vez van a escuchar por ahí, que se dice mucho, que es, ya ni controlan. ¿Qué te preocupas? Malos amigos, dice Camilo. Ya, y ahí están haciendo algo con la distancia de atención. Es que se estaban respondiendo. Déjenme analizar esto para que no se nos vaya
eso, pero vamos a hablar también de esas distancias de detención en otro módulo, María. Déjame avanzar con esto para que no nos perdamos. Ya. Entonces, lo tengo ahí, sí, María, no te preocupes. El chat yo después lo analizo al final y lo copio y tengo ahí todo un tema para que no nos vamos perdiendo de lo que ustedes mismos nos van preguntando. Voy a ir a lo puntual, a aquellas cosas que nos van a ir dando tips súper importantes para comprender el individuo en el tránsito, para poder responder bien y para poder tener información que se transforme luego en conocimiento. Entonces, primero, la conducción de un vehículo implica grandes exigencias. La respuesta a por qué ocurren los accidentes de tránsito, lo respondimos en el primer módulo, sabemos cuándo ocurren, ¿cierto? Y sabemos que el 90% tienen que ver con la participación del conductor, en la participación en responsabilidad. Entonces, algunas estadísticas señalan que los conductores principiantes tienen 10 veces más accidentes que los experimentados. Yo les agregaría principiantes sin educación vial, ¿cierto? Y además intolerantes, etcétera, etcétera. Lo vimos ayer. Y luego, al menos una vez en su vida, las personas se ven involucradas en un accidente de tránsito. Es una estadística con medidas de tendencia central. O sea, cantidad de accidentes, cantidad de personas, se divide y se asigna uno a cada uno, ¿ya? Pero puede ser que una persona nunca esté relacionada con un accidente. Ahora, ustedes van a decir, profe, pero uno no puede determinar eso. Claro, no puedo determinarlo, pero sí puedo minimizar los factores de riesgo, ¿ya? Así es que, veamos entonces qué ocurre con este concepto. Percepciones visuales, porque aquí hay una frase. Las percepciones visuales deben originar decisiones seguras, ¿cierto? En la conducción. O sea, yo siempre estoy utilizando las percepciones visuales para tomar decisiones seguras. Si una persona se equivoca en el color del semáforo, no toma una decisión segura. Si una persona no interpreta bien una señalética de tránsito, no toma una decisión segura. Eso es una cosa. Pero otra es, ustedes dirán, ah, profe, usted está hablando de una persona daltónica o una persona con problemas a la vista, ¿ya? Podría ser, pero voy a ir más allá. Y eso es lo que hay acá. Estoy hablando de todos. Porque hay algunos, podríamos decirlo de manera general, efectos visuales que nos afectan a todos en la conducción. ¿Por qué nos afectan a todos? Porque en ciertos momentos podríamos decir que nuestra vista nos engaña. Y debemos saber cómo y por qué. Y fíjense bien, nos vamos a ir a estos efectos visuales de inmediato. Primer efecto visual son 4, se los adelanto. Esta figura A. Esta figura A se llama perspectiva lineal. ¿Y qué es lo que nos dice? Fíjense en esa proyección que hay, que es como yo vería un camino. Esto es un dibujo, obviamente, ¿ya? Las líneas convergentes parecen ubicarse más lejos del ojo en su parte más estrecha. O sea, ¿dónde? Acá. Te dirán, pero ¿cómo es eso, profe? O sea, es un dibujo proyectista, ¿ya? Y yo sé que veo la calle así, es cierto, se ve más, no sé, termina ya. Pero ¿cómo se ve más lejos de lo que el ojo en su parte más estrecha? Significa que esa proyección, cuando ustedes ven esto en la calle, ¿ya? Ustedes pueden pensar, ah, de aquí a allá hay 500 metros, por hacer un cálculo. Pero en realidad hay 300. Y eso va a influir en la velocidad en la que yo voy en todas mis decisiones. Ese es el primer efecto, perspectiva lineal, donde se unen o conectan o hacia donde apuntan, que es donde convergen las líneas. El ojo nos dice que pareciera estar más lejos, ¿ya? 3 de los efectos parece estar más lejos, uno solo parece estar más cerca. Tamaño relativo. Si hay objetos iguales, parecen de diferente tamaño. Pues creemos que el objeto que parece más pequeño, parece, porque no sabemos si es más pequeño, se encuentra a mayor distancia. Simplemente si dejo esa imagen ahí y les preguntara a ustedes en la figura 1, 2 y 3, ¿cuál está más lejos? Todos dirían la 3, ¿cierto? Porque se ve más pequeño en relación a esta, pero podría ser más grande que esta de acá. ¿Ya? Ese es el tamaño relativo. Luego la densidad de pauta. Aquí siempre les digo, recuerden la pauta musical, el pentagrama, con eso se van a acordar de esta densidad de pauta. Entre más densos vemos los objetos, o sea, aquí donde las líneas están más juntas, más lejos parecen estar. ¿Cómo puedo entender esto? Si yo veo un vehículo y lo alejo, y me alejo, va a llegar un momento en el que lo voy a ver como un punto. ¿Y qué es un punto? Es una representación densa, ¿cierto? Comprimida. Entonces yo veo un punto. Eso es ver
la densidad de pauta. Y finalmente el sobrecubrimiento, o sea, un objeto sobre el otro, delante del otro. Cuando un objeto cubre a otro, parece más cercano. Es lo único que habla de más cercano. Pareciera estar más adelante. Todos los demás nos dicen que está más lejos. Bien. Bueno, aquí está porque es importante saberlo y me voy a lo importante. Ceguera real temporal. Cuando usted va en un túnel, ¿ya? No es efecto túnel, ceguera real temporal. Va en un túnel, la visibilidad respecto a la luminosidad es menos, ¿cierto? Y el ojo se empieza a adaptar. Ahí están haciendo unas preguntas, pero déjenme avanzar en esto y voy a revisar también eso. Voy en este efecto de túnel, o sea, en el ceguera real temporal. Al salir del túnel, en muchas ocasiones ocurre que hay mucha luz de golpe, y esa luz impacta en nuestra visión, ¿ya? Y eso podría provocarnos un lapsus, un momento de ceguera real temporal donde no veo nada, absolutamente nada. Puede durar fracciones de segundos, a algunas personas les pueden durar incluso algunos segundos, que es mucho tiempo, ¿ya? Por eso hay que salir de los túneles con máxima precaución y tener claridad con esto, ¿ya? En cuanto al tipo de lente que usted usa, los protectores acá para el sol, etcétera, etcétera. Bien, esa es la ceguera real temporal, deja con cero visión. Luego hablamos de la percepción selectiva. Aquí siempre les doy el ejemplo de la película Men in Black, es súper antigua, la primera, donde el actor Will Smith, en su personaje, tiene una prueba y aparecen distintas figuras y se preocupa de una niña, vio algo que los demás no vieron. Ya, la percepción selectiva, ¿qué hace? Que nosotros no veamos cosas que no esperamos, ¿se entiende? En las vías. Hay cosas que no esperamos, entonces el ojo, con la información que captura, finalmente lo elimina, porque le entrega al cerebro aquello que considera más relevante. ¿En cuanto a qué? Aquí está nuestro estado de vigilia, en cuanto a necesidades y expectativas. Bien. Este gráfico que está acá, este dibujo, no hay que aprendérselo de memoria, pero sí es importante tomar atención a la mácula ciega, que es esto que está acá. Y les voy a decir qué es lo que es. Y aquí está, la mancha o mácula ciega. Es un punto en el nervio óptico, aquí está. Se ven a dar cuenta que no tiene ese color amarillo. Que entra en el ojo donde no hay células visuales, por lo que algunos objetos no pueden ser vistos. Y aquí hay un ejemplo que se hace en el libro Nuevo Conductor. Ustedes se tapan un ojo, se acercan, y al alejarse van a dejar de percibir la X, si es que lo hacen con el círculo, ¿cierto? Ahí está el paso a paso, está en el libro Nuevo Conductor y funciona. Y se van a dar cuenta cómo en un momento no ven algo. Ya, eso pasa siempre en la conducción. Y acá tenemos la famosa visión periférica y visión directa. ¿De acuerdo? Acá, ¿de qué se trata esto? Ustedes están mirando hacia adelante en la conducción, ¿ya? Les podría decir que en los primeros momentos de conducción, cuando alguien por primera vez mueve un vehículo, va a tener toda su atención en la visión directa, acá, ¿cierto? Con las manos en el manubrio. A medida que van avanzando en el aprendizaje, se van a dar cuenta de que hay una segunda visión, que es paralela a esta, que se llama visión periférica, que yo, aun cuando esté enfocado en mirar hacia adelante, mis ojos perciben objetos de los costados. No sé, yo, por darle un ejemplo, yo miro adelante y acá veo un micrófono. ¿Se entiende? Miro adelante, acá veo una luz. Entonces, ¿cómo puedo comprender eso? Podría hacer este ejercicio, poner mis manos al frente, mirar al frente fijamente y empezar a extender mis manos. ¿Qué va a pasar? Va a llegar un momento en el que no voy a ver mis manos. Hasta donde las pueda ver va a dar la extensión de mi visión periférica. Normalmente es 180 grados. ¿Ya? Después de eso ya no alcanzo a verlas si estoy mirando adelante. No alcanzo a visualizar mis manos en la visión periférica, que es súper, súper importante. ¿De acuerdo? Ahora vamos a hablar, sí, del efecto visión de túnel, no de la ceguera real temporal al salir de un túnel. En la medida en que usted, esta visión periférica, sentado como estoy yo por lo menos, es de casi 180 grados, si yo empezar a avanzar en un vehículo y miro adelante, la visión periférica se va a empezar a reducir. ¿Ya? Entonces voy a ver cada vez menos en relación a qué, a la velocidad. Por eso salen estos colores de este vehículo. Y dicen que cuando este vehículo vaya a la velocidad D, que vamos a ver cuál es, pero en un detalle, va a ver todo lo que está del azul hacia adentro. Y aquí está, fíjense bien, D.
Pensemos en el C, a 65 kilómetros por hora. Cuando vaya a 65 va a ver solamente lo que hay del verde hacia adentro. O sea que, aquí yo siempre marco esto. Por ejemplo, hay un dibujito cualquiera. Aquí pongo un corazón. Si usted va a la velocidad que decía, hay 30 kilómetros por hora, y hubiera algún, no sé, una persona acá, no la vería. En la velocidad B, que ya es más alta, o en la A 140, creo que 130 kilómetros por hora, todas las personas que están aquí, usted no las vería. Todo lo que está acá. Qué lindo quedó, ¿cierto? ¿Ya? Usted no vería a esas personas. Si apareciera alguien, una persona, podría ser también en algunas zonas un animal. No lo vería, porque usted iría a 130 kilómetros por hora. Su visión periférica se reduce. Y eso es el efecto de túnel. Al aumentar la velocidad, se reduce la visión periférica, ¿cierto? Vamos. Y esto quería llegar. Fíjense bien. ¿Qué es lo que ocurre acá? Cuando usted va a cruzarse con otro vehículo, ¿ya? Uno imagina que se va a cruzar acá, porque uno no sabe a qué velocidad viene este vehículo. Por ejemplo, si usted va en este vehículo verde a 90 kilómetros por hora y viene un vehículo azul a 100 kilómetros por hora, usted podría pensar que es la misma velocidad y que se van a encontrar aquí en el punto azul. Pero lo que ocurre normalmente es que el punto de encuentro es más cercano al que usted creía. O sea, este punto rojo, punto real del cruce. Y usted dice, y podría decir alguna persona, ¿y qué pasa con eso, profe? Bueno, cuando usted pretende doblar, fíjese bien, algunas personas podrían decir, yo voy a doblar para allá, como me voy a cruzar ahí, voy a doblar justo antes de cruzarme con este vehículo. Pero resulta que el tiempo no le daría y aquí habría un impacto. ¿Ven? Ahí donde dejé esa cruz. Habría un impacto. Y ese tipo de accidentes ocurren muy, muy seguido, porque las personas no comprenden que el punto real de cruce está más cerca de lo que usted percibe, de lo que su ojo le dice. ¿Bien? Por eso hay que tener mucha atención a este tipo de efectos visuales. Nos vamos a las preguntas. Vamos a hablar también ahí de drogas, estupefacientes y medicamentos en las mismas preguntas, pero no es difícil. Así que ánimo, vamos para allá. Atentos. Primera pregunta. Si conduces con estrés, ¿cuál de las siguientes afirmaciones será falsa? ¿Aumentarán las distracciones? ¿El estrés no influirá en absoluto? ¿O la fatiga aparecerá con mayor facilidad? ¿Qué creen ustedes? Si conduces con estrés. B. Dicen el estrés no influirá en absoluto en los actos de un conductor. Eso es falso, ¿cierto? Perfecto, muy bien. Esto que está acá, que me encanta cómo contestaron tan rápido y correcto. Déjenme revisarlo aquí rápido. Miren. De inmediato, claro, pueden conocer la pregunta también, pero Paola, Sofía, Lorena, Camila, Claudia, Yumara, que no los saludé al inicio, Javiera, uno por uno, Johnny, Andrea, Ingrid, hasta Ingrid, de inmediato, rápidamente dijeron B, porque comprendieron algo, que aquí hay una negación. Miren, ¿dónde está la negación? ¿Qué significa eso? Miren qué extraño. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones es falsa? ¿Cierto? Y eso es falso respecto al estrés. Porque con estrés aumentan las distracciones, ¿cierto? Con estrés la fatiga aparece más rápido. Súper bien. Es el tipo de trampillas que tienen estas preguntas, ¿cierto? Luego, el uso de medicamentos en la conducción. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones ahora es verdadera? Algunos medicamentos disminuyen la tensión y aumentan el tiempo de reacción, no afectan. En ningún caso se debe conducir mientras se toman medicamentos. Lorena, Ignacio, algunos disminuyen la tensión, ¿cierto? Y aumenta la distancia de reacción. O sea, cuando hablamos de la distancia de tensión total y hacemos esta multiplicación por 3 para una persona que se demora un segundo. Alguien con medicamentos se podría demorar más que 3. Y el vehículo a lo mejor sí va a ser multiplicar por 5, pero con medicamentos podría ser algo indeterminado. ¿Listos? Bajo la influencia de las drogas, con el consumo de drogas, ¿se puede presentar un comportamiento impulsivo y agresivo o mejora la visión? ¿O se percibe mejor el tiempo y el espacio? Julio, Avita, Fernanda, obviamente A. Muy bien. Con respecto al alcohol en la conducción, una buena taza de café acelera el proceso de eliminar este alcohol.
La capacidad de reacción de una persona se ve afectada con pequeñas concentraciones. Y la capacidad de interpretación y decisión de un conductor no se ven afectadas. ¿Qué creen ustedes? Cuenten. Jimena, Javiera, B. Con pequeñas dosis ya hay efectos. La ley Emilia, ¿qué estableció como delito? Cuéntenme ustedes. Quienes se niegan a hacer el alcotés, quienes se fugan del lugar, quienes lesionan gravemente, o sea, Yumara y Javiera, todas muy bien. Diremos que un conductor está bajo la influencia del alcohol, no ebrio, ¿cierto? Bajo la influencia del alcohol, cuando esté presente una concentración de Sofía, Yumara y Vilio. Aquí dicen mayor a 0,31 e inferior a 0,8. Esto es lo que enreda, porque aquí debería decir entre 0,31 y 0,79, ¿cierto? Pero ustedes saben que ese inferior se refiere a 0,79. Excelente. ¿Cuál de las siguientes aseveraciones no es característico? No es característico, está en mayúscula, de un individuo que cede con facilidad a la presión del grupo. Demuestra autonomía y voluntad, es inseguro, da lo mismo el género ahí, ¿cierto? Inseguro de sí mismo, es por la foto que está así. Siente temor a ser motivo de bromas. A. Demuestra autonomía y voluntad para expresar su opinión. Eso es, no es característico. Si usted conduce a 90 km/h y se va a cruzar con un vehículo que viene a 100, ¿dónde va a estar el punto de encuentro? ¿Más lejos, más cerca? ¿Será justo donde usted creía? Estará más cerca, ¿cierto, Andrea? Más cerca de lo que usted pensaba. La visión de túnel, ¿cuándo se provoca? No la visión periférica, no salir de un túnel. La visión de túnel, este efecto, cuando la luz del vehículo se encuentra mal ajustada, cuando aumenta la velocidad, bien Lorena, John Ignacio, cuando aumenta la velocidad significativamente, empieza a ver cada vez menos, ¿cierto? Menos visión periférica. Normalmente, esta visión periférica de la que hablamos, ¿qué grado tiene? ¿Se acuerdan que yo lo nombré? C. Maylin y Sofía, 180 grados. Muy bien. Claudia, 180 grados. En conducción, nos ayuda a saber lo que pasa en el camino, o es un mecanismo que evita que veamos lo que no esperamos. Estaba viendo, pensaba que me había quedado pegado, pero no estaba esperando la respuesta de usted. Andrea, Sofía, muy bien. C. Excelente. Siguiente. Un abrigo oscuro. ¿Cuánto refleja la luz? Que es distinto a cuántos metros se ve. Ya lo vamos a ver más adelante. 5% porque refleja muy poco. Luego, al salir de un túnel, no es el efecto túnel, al salir de un túnel, ¿qué podría pasar? Camila Ignacio, podría provocarnos ceguera temporal, ¿cierto? Real temporal, se llama. La ceguera temporal nos deja con, ¿cuántos metros puedo ver si tengo ceguera temporal? Salí al túnel, una fuerte luminosidad, me dejó con una capacidad de, ¿cuántos metros? B, Claudia Ignacio, 0 metros. No veo, por algo se llama ceguera temporal. En esta perspectiva de densidad de pauta, se nos hace creer que, ¿qué creemos? A. Lorena e Ignacio, que las líneas más juntas parecen hallarse más lejos. Muy bien. En esta perspectiva lineal, se nos hace creer que... No estoy pegado, estoy esperando la respuesta. Javiera y Lorena, donde convergen las líneas está más lejano. Y finalmente, uno de los 5 factores que impiden que evaluemos el peligro al conducir es una creencia. Ya aquí dice factores, es un factor, pero son creencias, ¿cierto? A. Creer que los demás conducen mejor que nosotros. ¿Seguros? Yo me iría más por Claudia y Lorena. Creer que se conduce mejor que los demás. Y eso es. Así es que, chicos, un gusto haberlos visto. Buen fin de semana a todos. Si se les pasó volando, a veces esa es la idea, de que no hayamos tenido tiempo para aburrirnos, ¿ya? Así es que, a los que les sirve, les voy a enviar ahora los links de batallas, de desafíos que tenemos, ¿cierto?
que ustedes pueden realizar. Se hace a través de link. Usted le da un clic, los puede copiar ahora, es un buen consejo, los copia, los guarda y le puede servir para hacerlo más tarde o ahora si usted tiene tiempo. Ahí se los dejo. Un abrazo a todos y nos veremos prontamente el próximo lunes. Ya llevamos casi a la mitad, llegamos al tema 4, pero acuérdense que hay 2 temas que vamos a fusionar por el día feriado que tuvimos. ¿Ya? Así es que nos vemos, que les vaya súper bien todos los que vayan a dar el examen, que aprueben. Cuídense mucho. Aquí detenemos ya esta grabación.